En el año 2020 se cumple el centenario del nacimiento de un hombre fundamental para el desarrollo del teatro en el Perú durante el siglo XX. Su nombre, Ricardo Roca Rey. Él fue un gran director de teatro, pero además fue maestro, fue actor, en fin, formó a generaciones de profesionales vinculados a las artes escénicas. Fuera de eso, también trabajó en cine, en televisión, dirigió espectáculos de folclore de gran formato. De hecho, siempre estuvo muy comprometido con la difusión de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones. Además, importantísimo, él fue un hombre que dignificó la profesión del teatro en nuestro país. Estoy muy contenta de hacer este programa para conocer más de su vida y de su obra. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Ricardo Roca Rey nació en el centro de Lima el 14 de abril de 1920. Curiosamente, nació en el mismo lugar donde se encontraba el legendario Teatro Politeama, donde Manuel González Prada pronunciara ese vibrante discurso, el de los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Los padres de Ricardo fueron Bernardo Roca García y Carmen Rosa Rey Álvarez Calderón. Los Roca Rey fueron 8 hermanos. Entre ellos estuvieron el gran escultor Joaquín Roca Rey y el destacado director de cine, dramaturgo y diplomático Bernardo Roca Rey. Como veremos después, Bernardo trabajó de la mano con su hermano Ricardo en varios proyectos ligados al arte y la cultura. En 1933, Ricardo Roca Rey participó en su primera obra teatral, al lado de, no se van a imaginar, Chabuca Granda, que también tenía 13 años. Ambos nacieron en 1920. Los dos, a la edad de 13 años, participan en un cuento infantil que se da en el Teatro Municipal, se llama Los 7 enanos de la barba roja, y dirigido por Corina Garland, y Chabuca, como no podía ser de otra manera, hacía de cantante. Ricardo Roca Rey estudió en el colegio La Recoleta y allí tuvo oportunidad de dirigir su primera obra de teatro a los 18 años. El año 38 le piden que dirija una obra de teatro. Y él dirige Médico a palos de Molière como, digamos, actuación de final o de cierre, digamos, de su graduación del colegio. En 1938 se fundó la Asociación de Artistas Aficionados, la AAA, bajo iniciativa de Alejandro Miro Quesada Garland, Percy Gibson y Manuel Solari Swain. Fue la primera organización teatral, cultural, digamos, de interés privado, digamos, hecha por unos entusiastas, muchachos que les interesaba el teatro, la danza, la cultura, y fíjate todo el tiempo que ha vivido la AAA.
Ricardo Roca Rey participó en el primer montaje de la AAA, escenificado en el Teatro Municipal, de los invencibles hechos de Don Quijote de la Mancha. Allí actuó junto a dos de sus hermanos, Bernardo y Juan. Además, volvió a compartir escenario con Chabuca Granda. La segunda participación de Roca Rey en un montaje de la Asociación de Artistas Aficionados tuvo lugar en la escenificación de una tradición de Ricardo Palma en tono musical, llamada Una aventura del virrey poeta. En esta obra también actuaron sus hermanos Bernardo y Juan. ¿Y saben quién dirigió esta pieza teatral? Clemente Palma, nada menos que el hijo de Ricardo Palma. En 1940 ingresó a la Universidad Católica y 5 años después se graduó de ingeniero civil con la tesis Estructura para un teatro, donde fusionaba su carrera profesional con su pasión por este arte. Él era un ingeniero, él era un amador del teatro. Él no hacía teatro por algún interés, incluso como para vivir, para ganar dinero. La Asociación de Artistas Aficionados fue una institución importantísima que marcaría la vida cultural del siglo XX en el Perú. Allí se reunieron grandes figuras, Ricardo Roca Rey, por supuesto, pero también Ricardo Blume, Luis Álvarez, Jorge Montoro, entre otros. Estaba Pablo Fernández, estaba, Ricardo Blume muy tempranamente también, ¿no? Y una serie de gente, pues no solamente en el teatro, sino también en la danza y en la música, ¿no? Estuvo Chabuca Granda, estuvo Mucha Graña, ¿no es cierto? Y el grupo que se generó ahí alrededor de Diana Cané, de Fanny Dreyfus y de Dmitri Rostov, que era un gran bailarín y luego coreógrafo que se quedó allí. Ricardo Roca Rey era todo un emblema cuando yo lo conocí. Lo llamábamos por su nombre. Ricardo Blume era Ricardo. Savi Kamalich, que era una actriz que estaba de moda en ese entonces, era Savi. Pero cuando nos referíamos a Ricardo Roca Rey, le decíamos siempre Don Ricardo. Y eso tiene que ver con la importancia que tuvo él dentro de este grupo que era la Asociación de Artistas Aficionados, donde él introdujo toda una visión diferente, se atrevió a hacer cosas que antes no se hacían. Para mí es realmente un honor y estar al frente actualmente de la asociación, que ha sido el lugar que él ha llevado a tan alto nivel, ¿no? Su trabajo artístico. En la AAA, Ricardo conoció a Beatriz Cisneros, Bati, el gran amor de su vida y futura esposa. Mi papá empezó a participar en el teatro y mi mamá en el ballet. Ella bailaba bajo la dirección de Dmitri Rostov. Sus compañeras de ballet eran Chabuca Granda, era Mocha Graña, y se conocieron ahí, ambos, digamos, con esa afición y ese amor por el arte. En 1946, Roca Rey viajó a Francia becado para realizar estudios de posgrado en ingeniería. Allí, evidentemente, aprovechó el tiempo para ver muchísimo teatro, al que acudía acompañado de amistades que vivían en ese lado del mundo, entre ellas Georgette Philippart. ¿Se acuerdan de ese nombre? Seguro que sí. Georgette Philippart era la viuda del gran poeta César Vallejo. En 1948 retornó al Perú y a fines de ese año otra vez viajó a Europa como miembro de una numerosa delegación de artistas de la AAA. Llevando todo digamos, las tradiciones peruanas,
enseñando nuestro país en España, y se presentó conferencias, pintura, teatro, danza, con toda una delegación muy importante, ¿no? Y también actuaron en París, en Champs-Élysées. Ahí viajaron mi papá y mi mamá. Mi papá en la delegación de teatro y mi mamá en ballet. De regreso al Perú, en octubre de 1949, Ricardo y Batty se casaron y formaron un sólido matrimonio. Desde entonces, ella se convirtió no solo en su compañera de vida, sino en su mano derecha. Mi papá era un hombre muy tranquilo, ¿no? Además, rehuía todo lo que es la vida social. En cambio, mi mamá era muy sociable, muy emprendedora, y ella fue siempre la impulsora en la carrera de mi papá. Y mi padre era bien querido y respetado por todos. Y esto lo hemos podido certificar cuando hemos hecho el libro. Todos hablan con un cariño y con un respeto hacia él increíble. En 1950, Ricardo Roca Rey asumió la dirección de la actividad teatral en la Asociación de Artistas Aficionados, y ese fue el comienzo de una era significativa. La sala de teatro lleva su nombre, ¿no? La sala de teatro de la asociación se llama Sala de Teatro Ricardo Roca Rey, como merecido homenaje, en verdad. Es un privilegio y una gran responsabilidad seguir sacándolo adelante y que se mantenga a intentar mantenerlo a nivel, ¿no? Al nivel que nos han dejado como herencia. De alguna manera ahí se cultivó un espíritu familiar muy fuerte. Los hijos de don Ricardo y de Batty, todos ellos estábamos juntos ahí. Los hijos de Savi Kamalich estaban ahí. Nosotros estábamos en un mundo que era una especie de universo familiar tremendo. Hacíamos de acomodadores, nosotros vendíamos los programas, hacíamos todo. O sea, era ese universo. Te digo, maravilloso lugar que fue la Asociación de Artistas Aficionados, que estoy seguro que quien le dio este brillo y esta dimensión que iba más allá fue don Ricardo Roca Rey. No se muevan, porque regresamos con la escenificación del Gran Teatro del Mundo. En mayo de 1950, Roca Rey dirigió su primer montaje profesional en la Asociación de Artistas Aficionados. La obra se llamó Maquillage y fue escrita por el poeta Jorge Eduardo Eyelson. Este montaje marcó el inicio de la amistad entre Ricardo Roca Rey y Luis Álvarez, que formaba parte del elenco. Imagínense, ¿no? Un texto de Jorge Eduardo Eyelson dirigido por Roca Rey y con Luis Álvarez en el elenco. A mí me hubiera encantado ver esto, la verdad. La obra se llamaba Maquillaje, con G. No se olviden que Eduardo Eyelson era un artista de vanguardia y seguramente habría algún significado oculto allí al cambiar esas letras. No es que hayamos cometido una falta de ortografía. Maquillaje significó el debut en la dirección teatral de Roca Rey y por su trabajo en ella cosechó grandes elogios. Es curioso porque Ricardo Roca Rey tiene fama de ser un dinosaurio, o sea, de ser un viejo, de ser una vaca sagrada, de ser alguien que hizo teatro convencional, etc. Pero mira cuánto de engaño hay, porque él, desde muy temprano, si bien hacía obras clásicas, por supuesto, también hacía obras de tipo de corte surreal, de corte de avanzada, de vanguardia. Y si tú miras la lista de obras que él hizo obras que estaban en la vanguardia en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ahora, hizo las dos cosas, ¿no?
hizo, como después decía su discípulo Ricardo Blume, hizo vanguardia, pero sin olvidar la retaguardia, ¿no? Que es lo que Blume siempre decía, ¿no? La formación que tenían allí al principio era una formación clásica, porque ellos decían que con la formación clásica después uno podía hacer otras cosas. A mediados de 1950, Roca Rey dirigió su segunda obra en la AAA, Lois, escrita por su hermano Bernardo. Y en 1951, con motivo del 4º centenario de la Universidad de San Marcos, se estrenó la obra por la que Ricardo Roca Rey es más conocido, El Gran Teatro del Mundo, de Pedro Calderón de la Barca, puesta en escena montada en el atrio de la Catedral de Lima. Esta obra, El Gran Teatro del Mundo, es como la obra emblemática, si se puede decir, de mi papá, porque la dirigió varias veces. La primera vez en esa oportunidad y después en 1967, en 1969 y en 1978, ¿no? Pero esa fue la primera vez. Era un lanzado, digo yo, porque recién empezando la carrera de director, lanzarse a esas lides tan importantes. La tradición de los sautos sacramentales se hace carne con Ricardo Roca Rey, y combinando el Gran Teatro del Mundo en la catedral, en el frontis de la catedral, que es un escenario pues extraordinario, con el lugar tan pequeño, tan acogedor, más pequeño, tan acogedor, que es el de la iglesia de San Francisco. En esa ocasión, las 3 gracias de la hermosura fueron representadas por Chabuca Granda, Mocha Graña y Bati Cisneros. Y ahí actúa Elvira Travesí en el papel de la hermosura, que después lo haría Savi Kamalich años después. Luis Álvarez, Jorge Montoro en el papel de mendigo, que después lo hace Ricardo Blume. Luis Álvarez y en el papel del mundo, que después lo hace Carlos Tucho más adelante. Ricardo Roca Rey dirigió el Gran Teatro del Mundo en varias ocasiones y todas con gran éxito. Yo recuerdo que ya el año 67, me parece, ¿sí?, se hace en la catedral, y allí trabajamos muchos de los alumnos de Blume. Yo mismo, yo fui uno de los mendigos, uno de los tantos mendigos ahí, ¿no? Allí trabajó Jorge Santisteban, que después fue defensor del pueblo. Allí trabajó Gianfranco Obrero, por ejemplo. Gianfranco Obrero, que era un niño. Pero como sus papás trabajaban ahí, Aldo y Eli de Obrero trabajaban ahí, entonces él también iba. La primera vez que yo subí a un escenario fuera del colegio, fue con don Ricardo Roca Rey. Había un grupo de mendigos y éramos un montón de personas que nos habían trajeado. Mocha Graña era la vestuarista, nos habían puesto unos trapos y unas cosas, y nos desplazábamos desde la Asociación de Artistas Aficionados, que quedaban en la cuadra 3 del Quirónica, hasta la Plaza de Armas. Eran pocas cuadras, pero igual nos íbamos así vestidos de estos mendigos, y en un momento él me dice: tú, en el día del ensayo general, tú lo vas a ayudar a levantarse al pobre. El pobre era Ricardo Blume. Y entonces yo tendría 13 años, todavía no había cumplido los 14, me acerqué a levantarlo. En la función, en el estreno, toman una foto de eso, y fue mi primera foto relacionada al teatro y mi primera subida al teatro. El Comercio tiene la foto, está en el libro que publicaron los hijos de Ricardo Roca Rey. Recuerdo que habían caballos, soldados del Potao que nos estaban apoyando, y todos en algún momento unidos bajo este señor que jamás dio un grito al dirigir, jamás. A fines del siglo pasado e inicios de Luis Peirano dirigió nuevamente el Gran Teatro del Mundo.
yo seguí los pasos principales de Roca Rey. Claro, no todos, porque nunca una obra de teatro es igual, nunca, pues si habían pasado tantos años, y había, pues estábamos en la época de las computadoras, del láser, ¿no? Todo había variado. Para empezar, cuando se hacía el auto sacramental, bueno, los autos sacramentales en la historia se hacían a viva voz, no había micros. Y cuando lo hizo Roca Rey era muy sencillo, porque ponía 5, 6 o 7 micros, y los actores iban hacia donde estaba el micro y ahí decían su texto. ¿Te das cuenta? En cambio nosotros ya teníamos micros inalámbricos. Gran diferencia, ¿eh? En 1952, luego del éxito del Gran Teatro del Mundo, Ricardo Roca Rey dirigió una versión de Los Hermanos Karamazov, con la participación en el elenco de Carlos Gasols, Luis Álvarez y Elvira Travesí, entre otros. ¿Saben quién hizo la escenografía de este montaje? Nada menos que Fernando de Cislo. Parte del legado de papá es la formación de toda una generación de actores, pero también las oportunidades que da a gente. Y bueno, Cislo no necesitaba que nadie le enseñara posiblemente nada, pero en todas las otras ramas de la iluminación, de otras ramas técnicas del teatro y la televisión, formó muchísima gente. Si hablamos de actores, hay actores que trascienden a nivel internacional grandemente, que son alumnos de mi padre. Puedo hablar de Ricardo Blume, de Xavi Kamalich, que triunfan en México. Puedo hablar de Betty Misiego, que triunfa en España. Liz Ureta, la hija de Elvira Travesí, también triunfa en Argentina y en España. Es que don Ricardo tenía un don de gentes que nunca he conocido en mi vida. Él sabía acercarse a sus actores, a los técnicos, a la gente que colaboraba de la manera más increíble. Era un verdadero caballero del teatro. Entonces, esta mística que tenía la Asociación de Artistas Aficionados, esta mística que comenzaba con la cosa más simple del mundo, el mismo Ricardo Roca Rey barriendo el escenario donde después iban a parar sus actores. Nunca dio las indicaciones a cada actor desde la silla donde estaba sentado. Se tomó el trabajo de caminar, subir al escenario, y a cada uno le decía personalmente y en voz baja cuál era el error que había cometido y cómo podía mejorarlo. Él nunca puso en evidencia a ningún actor. Era un director estupendo, no de esos directores impositivos, ¿no? Él dejaba que el actor también opinara, que el actor también viera. Él conversaba con los actores. Era muy intuitivo, creo. Tenía una intuición tan grande para ver las cosas como debían ser. Y además era un director que jamás le oían levantar la voz. Nunca le escuché dar un grito a Ricardo. No se vayan. Volvemos con Romeo y Julieta, dirigido por Roca Rey, con las actuaciones de Ricardo Blume y Xavi Kamalich. A partir de 1953, Ricardo Roca Rey y Luis Álvarez codirigieron un ciclo de teatro griego con obras como Antígona, de Sófocles, o El Cíclope, de Eurípides. Fue en estos montajes que empezaba a aparecer en el elenco un joven Ricardo Blume. Ricardo realmente fue, digamos, el actor joven que él formó, al igual que Luis Álvarez formó también a Ricardo Blume, ¿no? Blume siempre hablaba de Roca Rey y de Álvarez como sus maestros, porque cuando Blume llegó a la A, lo recibieron pues Roca Rey, Pablo Fernández, Luis Álvarez. Al principio pues no había una manera de aprender a hacer teatro sino a partir del oficio, y él recibió clases privadas de Roca Rey y de Álvarez especialmente,
En 1954, Roca Rey dirigió la obra Ayarmanco, del dramaturgo peruano Juan Ríos. Miren, en el elenco estaban Elvira Travesí como Mama Huaco, Joaquín Roca Rey, hermano de Ricardo, como Ayar Uchu, y Luis Álvarez como Ayar Auca. Entre el elenco, los sacerdotes eran interpretados, entre otros, por Ricardo Blume y Jorge Montoro. Imagínense el nivel. En 1956 se estrenó la que es tal vez una de las obras más exitosas del teatro peruano, Coyacocha, de Enrique Solari Swain. Las primeras lecturas se dan en casa, inclusive, y se empieza a desarrollar la obra. Lamentablemente, por un problema familiar, mi papá tiene que abandonar la dirección de Coyacocha y queda en manos, en muy buenas manos, digamos, de Luis Álvarez. Entonces, Luis Álvarez no solamente hace el papel principal de Checopar, sino dirige la obra, reemplazando lo que dejó mi papá a medias, ¿no? Esa obra representó pues un hito en el teatro peruano. En 1956, Roca Rey volvió a dirigir un clásico, Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Entre los miembros del reparto se encontraban Carlos Tucho, Savi Kamalich y Sonia Seminario. Trabajábamos Ricardo Blume, Fernando Gilbeck, Linda Guzmán y yo teníamos los papeles principales. Yo hacía Elena y Linda Guzmán hacía Hermia. Ay, fue una obra impresionante. Es una obra en la que hubo ballet, coros, con orquesta abajo. Se trajo un director para dirigir la orquesta. Bueno, la escenografía fue impresionante. En 1957, Roca Rey volvió a dirigir una obra escrita por su hermano Bernardo, La muerte de Atahualpa. Lo particular fue que la pieza se escenificó en el complejo arqueológico de Puruchuco. Él busca nuevos escenarios y en esa búsqueda de nuevos escenarios y en esa búsqueda de mostrar la cosa peruana al público, recurre en una forma casi aventurera, digamos, a las ruinas de Puruchuco. En esa época Puruchuco quedaba en las afueras de la ciudad, ¿no? Tan es así que inclusive ponen avisos en los diarios diciendo que los que quisieran asistir pueden tomar un ómnibus que va a salir del Ministerio de Educación a Puruchuco. En esa obra actúan Luis Álvarez como Atahualpa, el padre Valverde es Pablo Fernández y Jorge Montoro hace de Felipillo. El arqueólogo responsable y que desarrolla Puruchuco es Arturo Jiménez Borja. Y en esta obra mi padre hace una amistad con él. Y luego entre los dos desarrollan el primer espectáculo en el Perú de luz y sonido en Puruchuco. Te sentabas ahí frente a la ruina de Puruchuco y había toda una historia de luz y sonido que había hecho este señor mágicamente. Entonces, otro de los aportes importantes de Ricardo Roca Rey fue sacar el teatro de las salas convencionales y llevarlo a las calles, ¿no? Él hizo pues estas puestas enormes del Gran Teatro del Mundo en el atrio de la Catedral y en el atrio de San Francisco, pero también realizó trabajos en complejos arqueológicos como Puruchuco. En realidad le dio un lugar que el teatro había tenido siempre. El teatro era al abierto. El teatro, tal como lo hemos conocido nosotros, a la italiana, en un lugar, ¿no? Con un escenario. Eso es una construcción del ser humano a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Pero el teatro de siempre era al abierto, un espacio libre que se definía. Y bueno, los griegos y los romanos ni se diga, no tenían teatros cubiertos, ¿no? Los teatros eran para grandes multitudes en anfiteatros, ¿no? En escenarios abiertos, ¿no? En 1958 se estrenó El diario de Ana Frank. El papel de Ana lo interpretó Sonia Seminario. Fue hermosa. Habían unos señores que eran tíos de Ana Frank que vivían acá en Lima. Y justo también llegó un barco
con un chico marino que era el primo hermano, Elías Frank, primo hermano de Ana Frank, y fue a la asociación a ver la obra. Ahí estaba muy emocionado. Y luego el papá de Ana Frank nos mandó una linda carta, preciosa carta nos mandó. Fue muy emocionante, porque además estaba todo muy recién. Entonces, francamente, como tú comprenderás, se llenó de un público de personas judías. Y yo sentía los sollozos, desde el escenario sentía los sollozos en la platea. Oye, eso me emocionaba mucho. En 1964, con motivo de las celebraciones por los 400 años del nacimiento del dramaturgo inglés William Shakespeare, se estrenó Romeo y Julieta, bajo la dirección de Ricardo Roca Rey, protagonizada por dos de sus mejores discípulos ya consolidados, Savika Malich y Ricardo Blume. La música de este montaje fue realizada por otro enorme hombre de teatro, maestro, director, actor, un hombre tremendamente comprometido con el teatro de nuestro país, dueño además de una vitalidad y una generosidad impresionantes. Si me detengo a hablar así de él, porque lamentablemente nos dejó este año. Él fue Jorge Chiarella, Coco Chiarella para todos sus amigos. En fin, en este elenco de Romeo y Julieta también estaban Carlos Tucho, Jorge Santisteban y los esposos Aldo y Elide Brero, padres de otro gran actor peruano, Gianfranco Brero. Mis viejos, en el año 63, tenían alrededor de 40 años, decidieron aprender teatro. Y mi hermana y yo éramos niños y no tenían con quién dejarnos. Entonces nos llevaron a este lugar, a este sitio maravilloso, mágico, que era la Asociación de Artistas Aficionados. Y dentro de este espacio conocí a estas personas que te dije. Imagínate una escuela de teatro donde, aparte de Luis Álvarez, don Luis Álvarez y Ricardo Blume, que eran los maestros de teatro, estaba, por ejemplo, Sebastián Salazar Bondi, hablando de literatura, de teatro. Ugarte El Espuro, hablando de historia del arte. Estaba Trudy Kessel, que era una bailarina que hacía todo lo que era movimiento y expresividad. Pablo Fernández, actor, también enseñaba maquillaje. Y así tenían un grupo de personas de altísima calidad en ese entonces. Don Ricardo no aparecía así nomás. Don Ricardo no estaba en ese grupo que yo veía constantemente. Sin embargo, de pronto se hacía un montaje con don Ricardo. Y era todo un grupo de gente que estaba realmente a disposición de él. En 1965, Roca Rey dirigió la segunda obra escrita por Enrique Solari Swain, La Mazorca. La primera, recordemos, había sido Coyacocha. Cuando dirigió La Mazorca de Enrique Solari Swain, esto sucedía en la selva y de pronto arrancaba la lluvia. Y por primera vez en un escenario en Lima se veía lluvia. Comenzaba a llover en el escenario. Obviamente en la parte de afuera, lo que quedaba fuera de la casa, ¿no? Y curiosamente esa estructura de lluvia la hizo mi viejo. Mi papá era ingeniero mecánico. Entonces esas partes extrañas las hacía mi papá. Las espadas en Romeo y Julieta las hizo mi papá, ¿no? Y era toda esta mezcla extraordinaria. Pero para mí era la gran capacidad de convocatoria de don Ricardo. La Asociación de Artistas Aficionados queda al costado del Teatro Municipal. Y el Teatro Municipal tenía su equipo de gente, su gente de tramoya, ¿no? Estaba ahí. El jefe de los tramoyistas se llamaba Jorge Semino. Y cuando ibas a pedirle algo, en general, una persona acercaba y decía, Jorge, necesitamos esto. No se puede. No hay. Llegaba don Ricardo, después de saludar a toda la gente que veía en el teatro, porque a todos, si los conocía por su nombre, se acercaba a donde Jorge y le decía, Jorge, oye, ayúdame, necesitamos hacer esto acá. ¿Para cuándo lo necesita don Ricardo? No había un no. No podía haber. En 1966 se estrenó en el Teatro de la Asociación de Artistas Aficionados El matrimonio del señor Mississippi,
y se repuso 2 años después en el Teatro La Cabaña. Mi madre estaba haciendo hacía un personaje muy pequeño en una obra que se llamaba El matrimonio del señor Mississippi, de Friedrich Thürmann, un autor suizo. Y ella tenía que ser una criada que entraba, dejaba el café y se iba, básicamente. Ricardo Roca Rey tenía una idea en la cabeza. Quería ver en esta mujer a un personaje muy fuerte. Y le dijo, oye, debería ser como esta criada de, ¿cómo se llama la película? Y mamá, que lo mira, le dice, Rebeca. Esa, de Rebeca. Y Bati, la esposa de don Ricardo, inseparable compañera de don Ricardo Roca Rey, se pone a costado y dice, ¿cómo haces para que tus actores te entiendan? Y don Ricardo dijo una cosa muy bonita. Dijo, es que ellos me quieren. En 1967, como ya dijimos, Roca Rey volvió a dirigir el Gran Teatro del Mundo. Y al año siguiente, en 1968, estrenó otro auto sacramental, La Cena del Rey Baltasar de Pedro Calderón de la Barca. Este estreno tuvo lugar en el atrio de la Basílica de San Francisco, en el centro de Lima. Son espectáculos que no se han vuelto a hacer. Elenco de voz, elenco de coro, elenco de ballet y el elenco de teatro juntos en un solo espectáculo es un nivel de obra que en realidad no hemos vuelto a ver, ¿no? Estamos hablando de que 10.000 personas llegaron a verlo. En 1976, Ricardo Roca Rey dirigió la obra Nuestro Pueblo, de Thornton Wilder. Este montaje tuvo un significado especial para él, porque en noviembre de 1975 había fallecido su esposa Bati. Y esta fue la primera puesta en escena sin su apoyo y compañía. En esa obra de teatro, que fue un homenaje de mi papá a su compañera maravillosa, a su compañera de toda la vida, pero además a su impulsora en arte, en teatro, un montaje lleno de sensibilidad donde creo que mi papá despliega todo su amor al arte y a su familia. Volvemos con lo último del programa. Como hemos dicho, Ricardo Roca Rey no solo fue un gran director de teatro, sino que participó en diversas actividades vinculadas al arte con distintos soportes y formatos. Todas ellas desplegó su enorme talento. Hizo cine, radio, televisión, fue director del Instituto Nacional de Cultura y también dirigió enormes espectáculos de folclore. En 1945 participó en el film La Lunareja, con guión, producción y dirección de su hermano Bernardo Roca Rey. El año 1946 se estrena en el Perú, en el Cine Metro, uno de los primeros largometrajes peruanos en donde él hace el rol protagónico. La Lunareja es una película basada en una tradición de Ricardo Palma. Esa es la primera etapa de mi padre como actor. En 1959, cuando la televisión estaba apareciendo en nuestro país, Ricardo Roca Rey asumió la dirección de El Ciclo Cristal, una serie de programas pioneros de la televisión en vivo. En este ciclo participaron artistas como Chabuca Aranda, Betty Misiego, Sabi Kamalich, Jorge Montoro, entre otros. Mi padre dirige los primeros programas en vivo de la televisión peruana en el género de serie. Y luego fue tal el éxito de estos programas, el primero fue el Bar Cristal, pero después entre el 59 y el 62 se hacen otros programas como Kid Cristal, como Festival Cristal de la Canción Criolla, Festival Cristal del Cuento Peruano, Recuerdos Cristal, todos programas peruanos de altísima sintonía. En 1971 se realizó en Lima la segunda reunión ministerial del Grupo de los 77.
Fue una gran cumbre con delegaciones de casi 100 países, donde Roca Rey se encargó de dirigir en el Teatro Municipal un espectáculo llamado Música y Danzas del Perú. En el Congreso de los 77 hizo este primer espectáculo folclórico difundiendo el arte peruano, donde desarrolló una manera de presentar el folclore peruano a nivel internacional con altura y dignificándolo. Él fue uno de los iniciadores en esto de traer de todos los lugares propios a los talentosos artistas, tanto en música como en danza, y sus espectáculos pues no se le escapaba pero ni el suspiro de un bailarín, ¿no? Y como para las marineras, que él fue el primero que hizo una estructura especial para presentar al Perú, integrado a través de la danza nacional, y los ponía con tanto, diría yo, con tanto amor y con tanta seguridad de que estaba presentando al país. Luego del trabajo realizado en el grupo de los 77, Ricardo Roca Rey dirigió innumerables espectáculos donde el eje era la difusión de nuestra cultura y tradiciones. Esos espectáculos se presentaban en distintos escenarios de Lima, desde el balneario de Ancón, pasando por el Club Regatas, hasta el Convento de los Descalzos en el Rímac. Y nosotros, pues, los que teníamos ese privilegio de disfrutar de esta creatividad escenográfica, era pues siempre como la primera vez, ¿no? Y había tal entusiasmo y tal devoción, porque yo decía, venimos acá como a un rito de peruanidad, ¿no? A bañarnos de peruanidad para que las personas que están con nosotros se contagien. Entre 1979 y 1982, Roca Rey dirigió unos muy recordados espectáculos de folclore realizados en la Plaza de Hacho, que precedían a las corridas de toros en la Feria del Señor de los Milagros. Estos espectáculos enseñaban a esa gente, aficionados taurinos, que probablemente nunca habían visto el folclore en esa dimensión, y también a los turistas que llenan la plaza, ¿no? Al principio puede que haya habido un cierto disgusto de los aficionados a los toros, pero después quedaron vencidos por la maravilla del espectáculo. Una oportunidad, don Ricardo convocó a las 5 bandas del ejército peruano para que tocasen las marineras, y bailábamos en el centro de flores, ¿no? Como las alfombras de flores. Y a mí una oportunidad me dijo, yo no quiero ver ninguna flor en su sitio después que tú bailes, ¿no? Entonces, con ese mensaje, pues yo me paseé en el centro de Hacho como si fuera mi casa, bailando, y había una libertad en hacer lo que uno sentía allí en el escenario. Un proyecto en el que Ricardo Roca Rey trabajó a lo largo de muchos años, de hecho sus hijos dicen que durante toda su vida, fue la recopilación y sistematización de una gran cantidad de información que podría conformar una historia del teatro en el Perú antiguo. Ese trabajo está inédito, pero sería interesante conocerlo porque hay muy poca información acerca de los orígenes del teatro en el antiguo Perú. Ese libro tiene que ser publicado en algún momento, porque él se remonta y dice, desde el momento que el hombre que vive en las cuevas se pone una máscara para poder cazar y engañar a los animales y poder hacerlo, ya es un inicio del teatro. Porque él sostenía
como muchos, que esta idea de que el teatro es algo que vino con los españoles y que antes no existía, es una idea discutible. Porque bien, no es el teatro occidental, digamos, de la tradición greco-romana, no es pues el siglo de oro, ni el de Shakespeare, ni el de Molière, ¿no? Ni el de Lope de Vega, no es, pero había formas rituales, o sea, había personajes en los cuales ya no solamente se cumplía un rito, sino se representaba a un dios o se representaba a un personaje. En ese momento hay teatralidad, ya hay representación. Y entonces él rastreó, se dio el trabajo de rastrear imágenes. Algún momento tenemos que dedicarnos a rescatar ese esfuerzo de Ricardo Roca Rey también. El día 28 de marzo de 1985, coincidentemente, un día después del Día Mundial del Teatro, falleció Ricardo Roca Rey de un derrame cerebral. Su legado es enorme. En este programa solo hemos visto parte de la cantidad de cosas que hizo. Como dicen sus hijos en el libro que editaron conmemorando los 100 años de su nacimiento, Ricardo Roca Rey dejó una profunda huella. De hecho, ese libro pueden descargarlo gratuitamente en formato PDF de la página www.ricardorocarrey.com. Espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos en la próxima.